No sé ustedes, pero hoy, más que otros días, me indigna y me entristece lo ocurrido en Monterrey. ¿Hasta dónde han llegado? En este país, la violencia es parte de lo cotidiano. Y en verdad hemos normalizado que en este país a las y los jóvenes nos están matando. Desde hace 4 meses, en este recinto, he escuchado una serie de discursos magníficos. Todos hablan de derechos, de valores, de principios y de lo que la Constitución dice o debería decir. Ese es un discurso que allá afuera no existe y en el que ya nadie cree. Por más que digan que en la actualidad los derechos de los jóvenes están garantizados, hay una realidad. Esta generación fue condenada, declarada desahuciada por una violencia ejercida desde diversos lugares y actores, en donde también han jugado los gobiernos. Es esa violencia que nos desaparece y nos niega el derecho a la justicia. Esa violencia clausura derechos sociales y políticos y mínimas condiciones para la consecución de una vida digna. Es esa violencia que ahora amaga con hacerse patente entre nosotros en eventos como los de Monterrey. Somos una generación reducida a la desesperanza en un país que le niega las condiciones para la construcción de su futuro y bienestar. Pero en el estado actual de las cosas, no podemos perder de vista las causas que ocasionan estos lamentables fenómenos. Es la desigualdad en este país y la cerrazón de unos cuantos que deciden a quién reconocer como sujetos de derechos y qué derechos garantizar. En las noticias y en todos lados encontramos que les parece lamentable la noticia de la balacera de Monterrey. Sin embargo, en realidad, el memorial del lamento es largo. Ayotzinapa, Tlatlaya, Tlatelolco, Ciudad Juárez y el Estado de México de los feminicidios, la Ciudad de México y el encarcelamiento de jóvenes que protestaban pacíficamente y en uso de sus derechos. Nunca nos ofrecen respuestas responsables y mucho menos cambios de fondo para evitar lamentarnos y evitar que sus gobiernos sigan administrando las tragedias. Necesitamos un alto total. La pobreza, la falta de seguridad, la falta de escuelas, de empleos dignos y en su conjunto, la carencia de un panorama futuro que nos garantice el gozo de todos nuestros derechos, así como una vida digna, son los mayores indicativos de un gobierno y una sociedad que despectivamente llaman ninis a las personas a las que se les niega el derecho de participar activamente desde sus perspectivas y experiencias, pero por los que tampoco trabajan. Mucho se habla sobre la incapacidad de las juventudes para tomar decisiones y el riesgo que significaría para la vida pública que las personas pudieran votar a partir de los 16 años. Lo que no se discute es el impacto de no considerar a este importante sector de la población en la construcción de la agenda de gobierno y en las políticas que de ella derivan. Me permito citar 2 ejemplos, el contexto internacional, que servirán para ilustrar el por qué es importante y necesario que las personas a partir de los 16 años puedan participar activamente en las decisiones de nuestro país. El referéndum por la independencia escocesa y el referéndum por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mejor conocido como Brexit. En el primer caso, el gobierno escocés permitió que las y los jóvenes de 16 y 17 años pudieran votar, a pesar de que este es un derecho exclusivo de las personas mayores de 18 años. Se tenían dudas sobre la falta de interés que tendrían los jóvenes de esta edad ante su posible participación en una discusión de carácter público, pero los resultados fueron abrumadores y con una participación masiva del 89%. En cuanto al Brexit, Escocia mantuvo la misma política, contrario a lo que ocurriera en el resto de la Unión Europea, en donde se mantuvo el voto a partir de los 18 años. La decisión de abandonar la Unión Europea fue abrumadora y la participación de los adultos jóvenes fue menor de lo que se esperaba, y por lo que en realidad una inmensa mayoría de adultos decidió el futuro de las generaciones detrás de ellos, incluso de aquellos que, de haber podido votar, lo habrían hecho por el no. No discutimos el fondo de las decisiones soberanas de Gran Bretaña, sino el ejercicio en donde fue sumamente claro que es necesario crear una justicia intergeneracional, acorde con los cambios sociales y culturales generados a partir del simple paso del tiempo, a fin de permitir que las juventudes se vinculen directamente en los ejercicios políticos de su Estado.
Además, el caso de Gran Bretaña no es exclusivo. Países como Austria, Indonesia, Argentina, Cuba, Brasil, Ecuador, así como algunos municipios alemanes, han rebajado la edad del ejercicio de derechos a ejercer el voto a los 16 años, y el estado de California plantea realizar un referéndum este año para que las personas de 16 años y más puedan votar en las elecciones locales. Las democracias actuales, de manera paulatina pero constante, han ido reconociendo derechos especiales para grupos sociales específicos y culturalmente diferenciados, como los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas adultas mayores y, en el caso particular, los derechos de los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes seguimos siendo prescindibles en las cuestiones que nos conciernen directamente y en las grandes decisiones que nos afectan. En México podemos trabajar desde los 16 años sin necesidad de autorización alguna por parte de padres o tutores, y desde esa edad contribuimos formalmente a las arcas públicas y generamos recursos para la nación. Sin embargo, ante el primer atisbo de esperanza para que las juventudes construyamos el país que merecemos a futuro, se pretende considerar inconstitucional que intervengamos en todas las formas de participación cívica que la Constitución otorga. No votar a los 16 años no viola la Constitución, es un asunto de voluntad política y de reconocimiento a un sector mayoritario de la población. Hemos demostrado que sabemos lo que queremos, que luchamos de forma organizada y civilizada, que somos conscientes, que no vendemos nuestras esperanzas y que no es que no sepamos ni lo que queremos, es que ustedes no se han tomado el tiempo de conocernos y de gobernar para nosotras y nosotros. En cambio, esta generación ya los conoce y ya sabemos perfectamente bien qué es lo que no queremos. Es lamentable que quien sugiera del ala joven de un partido pida ahora que los jóvenes no tengan los mismos derechos a participar y construir un país mejor. Y más lamentable es que desde esa representación de muchos años tampoco abonara la construcción de oportunidades de aquel sector que en algún momento integró. Si queremos que México deje de ser el país en donde se tapa el pozo una vez ahogado el niño, si queremos tener nuevos resultados, entonces tenemos que hacer cosas que no hemos hecho antes. Si bien la Constitución de los Estados Unidos mexicanos fija un piso, no pone límites a la progresividad de derechos y al florecimiento de nuestra nación. En 2015, 487,600 jóvenes de 14 a 17 años participaron en la consulta infantil y juvenil nacional, coincidiendo en temas de profunda relevancia para nuestro país rumbo a la construcción de un México con justicia y paz. Los resultados son apabullantes. 69.0% cree que en México no pueden expresar sus ideas libremente. 52.7% estima que el gobierno debe tomarles en cuenta en las acciones para mejorar el país. 64.3% pide que haya más seguridad. 33.3% pide que las autoridades respeten los derechos humanos. 43.2% pide que se castigue a los funcionarios corruptos. 45.8%, ya termino, pide que se elijan a funcionarios honestos que se preocupen por el país. Si estos no son los intereses de la nación y de las personas mayores, entonces permitamos que su realización quede en manos de quienes sí nos interesamos por esos temas. No soy así una vocera de una minoría. Sepan que la juventud es una mayoría y que ya sea en las escuelas y universidades, en los parques, en las plazas, hemos sido principales actores de la construcción de la democracia en esta ciudad. Les pido que reconozcamos en las y los jóvenes su capacidad de decidir y voluntad de incidir en los asuntos públicos de la ciudad. Dejémonos de prejuicios sobre su falta de madurez para asumir las riendas de su vida y la vida pública. Facilitemos los instrumentos necesarios para que los jóvenes, a su vez, reconozcan su papel en la construcción de una ciudad equitativa y justa. Les pido que demos a los jóvenes el ejercicio del voto a los 16 años y así abrir la puerta para la construcción de una ciudad más incluyente. No tengan miedo, esta generación ha asumido con responsabilidad los cachitos de país que nos han dejado, para así poder construir una patria en la que quepamos todas y todos. Es todo, presidente. Tiene el uso de la palabra en contra el diputado Gonzalo Altamirano Dimas.